El podcast con Ricardo Pastrana, a través de asesores y consultores RP. Emprendimiento, negocios, inversiones, cultura general, trending topics y mucho más. Un episodio nuevo cada semana con distintos invitados. Asesores y consultores RP. El podcast con Ricardo Pastrana comienza ahora. Pues buenas noches, ya estamos por aquí en esta transmisión con mi buen amigo Antonio Tapia. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Ricardo? Ahí está. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme nuevamente al espacio y buenas noches a todos por ahí. Gracias. No, gracias a ti, amigo, por el tiempo. Si quieres, vamos a compartir un ratito. Vamos a compartir ahí en algunos grupos donde podamos, de manera breve, porque ya se están empezando a conectar algunos. ¿Me mandas la liga? Sí. Por ahí nos van diciendo si se escucha bien la transmisión, si está todo en orden. Ya te lo enviamos. Creo que sí se escucha bien el audio. Sí. Creo que sí se escucha bien el audio. Uh-huh. Perfecto. Pues listo, mi Toño, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí. ¿Cómo empiezas el año? Bien, excelente, creo que con mucho ánimo, retos como todo, ¿no? Pero pues con la actitud y con mucha energía, ¿no? Ya superamos la pandemia. Yo creo que sí. ¿Qué podría venir después de esto? Pues si no replanteamos bien la enseñanza, digamos, que está del fondo, creo que pudiéramos tener escenarios de muchísima incertidumbre peligrosa. ¿De manera económica te refieres? De todos los ámbitos. ¿Sí? ¿Consideras que sí? Sí. ¿Cómo viste y qué opinas al respecto, por ejemplo, del 14 de febrero? 14 de febrero, pues creo que cada vez se aleja más, ¿no? Del significado que debiera de tener en cuanto a los actos, ¿no? Y se vuelve cada vez más marketing, más utilitario, ¿no? El asunto. Creo que ese es el termómetro, ¿no? Que podríamos nosotros identificar. ¿Consideras que está completamente banal o que es un pretexto para? Yo creo que ya está rebasando el límite del sentir y de la autenticidad y ya se está convirtiendo más en un tema banal. O sea, ya estamos prácticamente 90%, digo, de manera general, ¿no? Claro. No se puede generalizar tanto así, pero sí de modo general, sí ya estamos un gran porcentaje dentro del utilitarismo ya, totalmente. Vamos a hacer un poco énfasis en tu preparación, en tus estudios. ¿Eres licenciado en Ciencias de la Educación, maestro en Ciencias de la Educación y un doctorado en Humanidades dirigido a la educación? Completamente. Sí, actualmente desarrollado la tesis para obtención del grado. Para el grado de doctor en Humanidades. Sí. Ok. ¿Esto en qué te ha facilitado en el lado, por ejemplo, de encontrar una buena chamba? ¿Buena en qué sentido? En el sentido económico. En el sentido económico es complicado. Realmente sí, no es. Pero al tener este tipo de estudios, te abren más puertas, quiero pensar. Claro que sí. Lo que pasa es que en el general, nosotros vamos, digamos, nos enfrentamos al campo laboral considerando ciertos valores, ¿no? Como, no sé, hacer bien el trabajo, que el usuario esté satisfecho con lo que haces, ¿no? Prepararse. Pero muchas veces nos encontramos en lugares en donde esos no son los valores que se están premiando. Entonces, hay una distorsión, digamos, no tanto del sentido formativo de la educación, sino más bien de las organizaciones en sí que buscan otro tipo de valores, ¿no? Ahorita que hablas del sentido de la educación, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el modelo educativo actual en México? Yo creo que en el sentido formal, digamos, en la estructura y todo eso, creo que tiene muy buenas intenciones, tiene muy buenas estructuras, tiene propósitos claros, ¿no? Propósitos muy firmes, pero yo consideraría que está alejado, ¿no? De la parte operativa de la educación.
Y es ahí donde hay un problema, porque finalmente quienes van a ejecutar el modelo, pues son los operadores del modelo, y los operadores creo que tienen muchas dudas, o tenemos muchas dudas, ¿no? Al momento de salir al campo laboral, ¿te refieres? Sí, claro, sí, ya en el tema de estar produciendo, ¿no? Yo considero que el sistema educativo tiene por ahí todavía ciertos errores o ciertas fallas o ciertas deficiencias que no empatan justamente con el tema ya laboral. Cuando sales, hay muchas cosas que no nos enseñan, y lo platicábamos antes de iniciar el programa. La parte, por ejemplo, la relación con el dinero. No sé tú cómo fue, por ejemplo, tu relación con el dinero antes de llegar a esta formación que tú tienes, hablando, por ejemplo, de secundaria o de prepa, ¿no? ¿Alguien realmente se acercó y te dijo, el dinero funciona de esta forma, se obtiene de esta forma, o cómo fue tu relación con el dinero? No, fue totalmente empírica, o sea, ni en ningún espacio en el tema de la escuela hubo un asesoramiento de educación financiera, ¿no? Que al final la escuela es la que debería de. Sí, en parte sí tendría que involucrarse en ese sentido. Yo creo que el fin de la educación tiene un doble efecto en el tema personal y en el tema económico. O sea, no puede ir uno nada más, ¿no? Sino que tienen que ir los dos. En el tema personal, ¿cómo lo tomarías o cómo lo ves? Yo creo que en el tema personal hay un gran porcentaje del alumno que está dejando de hacer. O sea, el alumno en el tema personal, en la formación, nosotros obtenemos algo de las clases, pero nosotros debemos ir formando una autogestión del mismo conocimiento, el juicio crítico, ¿no? De comprender muchas cosas que se supone que nos interesan porque estamos ahí. Claro. Y eso es lo que podríamos identificar como efectividad, ¿no? En el alumno, no tanto en el sistema. Digamos que el sistema hace su parte, ¿no? Bien o mal, pero sí es una gran parte de autodidacta que tiene que desarrollar el alumno para poder tener esa formación personal, digamos, buscada, ¿no? O ideal. Y en el tema, digamos, del enriquecimiento utilitario, de manera económica, material, está distanciado justamente, el sistema está distanciado totalmente de los incentivos necesarios, porque a mi juicio está distanciado porque ya hay muchísimos factores, ¿no? Desde el ámbito político, no sé, el ámbito hasta cultural, si queremos, en donde el empresario ha tenido una figura a priori, ¿no? Una figura a priori, pues mala, ¿no? Entonces, no escuchamos al empresario, que es el que finalmente está contratando, ¿no? En el sistema educativo, y es el que finalmente va a tener una inversión en ese trabajador y va a obtener un beneficio, ¿no? Entonces, hay una resistencia total del sistema educativo por escuchar el campo productivo, cómo se está moviendo en nuestro país. Tú invitas a los estudiantes a que salgan y no se queden únicamente con la parte que les dan en la escuela, sino que hagan su chamba, ¿se puede decir? Exacto, sí, claro, sí. Lo que pasa es que en la escuela o sea, y sobre todo hoy, digamos, en este clima de información por donde sea, ¿no? De mucha información, ya no es como que un atributo de la escuela, o sea, en Google podemos encontrar lo que sea, ¿no? Claro. Pero la educación lo que nos ayuda o lo que nos desarrolla en realidad, más allá de hacer vernos algunas cosas, es que nosotros vayamos fortaleciendo ese ejercicio, ¿no? de razonamiento, ese ejercicio de juicio crítico, ejercicio de análisis. Organizar el conocimiento es una operación distinta a obtener conocimiento. Entonces, en este sentido, si nosotros tomamos en cuenta que la educación no necesariamente nos va a estar dando la posibilidad de organizar, sino que nosotros debemos de aplicar algunas cosas para organizar el conocimiento, entonces podríamos adaptar eso que estamos adquiriendo a los contextos que se nos vayan presentando, ¿no? Pero ciertamente, o sea, el sistema como tal tiene una resistencia porque desde la cosmovisión misma de la escuela pública, ¿no? Se interviene necesariamente el Estado. Y el Estado, pues, no está muy a favor de que el empresario dignamente pueda decir qué es lo que necesita, ¿no? Porque ya caemos en un tema hasta como si quieres de patrias y cosas así, ¿no? O sea, entonces creo que se tiene que replantear mucho eso. Hay lugares del mejor país del mundo, Singapur, en educación, no tiene escuela pública, por ejemplo. ¿Toda la escuela es privada? Sí, tienen un sistema de voucher. Ok, ¿cómo funciona un poco? El sistema de voucher es que el presupuesto que está destinado para la escuela pública no pasa por el gobierno no lo administra, okay, sino que es entregado al usuario, a la persona.
Entonces la persona no recibe dinero físico, sino un voucher, sí, un voucher, como dice. Equivale a sexto de primaria, equivale a quinto de primaria. Entonces la persona, si no va a necesitar el sexto de primaria, pues entonces va y canjea su voucher por su dinero. Ok. Y si va a utilizar el voucher, lo puede utilizar en la escuela que quiera. Particular. Sí. Pero ¿ves bien eso? Al final dejarle como a que escoja el hecho de estudiar o no estudiar o recibir dinero. ¿Cómo, perdón? Sí, porque si al final no canjeo el voucher por educación y lo canjeo por dinero. Pues es que realmente pues es un esquema de libertad. O sea, la persona en su plena libertad va a poder ver en qué invierte. O sea, el detalle aquí es que sí, ciertamente, no puede haber alguien que diga, no, pues no te doy educación, pero hay políticas que regulan y que te van a obligar a educar a los hijos, ¿no? El problema aquí es que nosotros, por ejemplo, yo no estoy utilizando la escuela primaria y la estoy pagando con impuestos. Ok. O sea, al final le estás pagando. Claro, y el problema en México de la educación no es de dinero. O sea, lo que se invierte en Producto Interno Bruto es muy, muy digno a nivel Latinoamérica. Hay un estudio por ahí de 10 claves de análisis del sistema educativo y mencionaban por ahí más del 80% en gasto corriente. O sea, no llega el dinero a las escuelas. Sí, es un hecho, es un hecho. Digo, no quiero entrar tanto en el tema político, pero ¿consideras que al final el gobierno sí le conviene tenernos ignorantes? ¿O es un tema de que los fondos se reparten y quedan en bolsillos ajenos, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión, es como una complicidad, porque se nos ha olvidado que desde la misma cosmovisión originaria del gobierno, el gobierno es una parte del cuerpo político. Claro. Y nosotros actualmente lo hemos convertido como el todo, ¿no? O sea, entonces, al darle como ese poder de totalizar, ¿no?, las relaciones, pues estamos dándoles libertad en ese sentido. O sea, entonces, por un lado el gobierno, obviamente, ¿no?, por vicio, digamos, pues va a querer que no estés pensando en su contra, porque también hay que decir algo, no siempre en gobierno están los más brillantes. No, definitivamente, desafortunadamente. ¿No? Entonces, ¿qué tendría que ser, no? Por supuesto. ¿No? Yo siempre he pensado que una buena administración pública debe estar hecha de administradores y no tanto de políticos, ¿no? Justo lleva a la parte en la que tú mencionas, que muchos perfiles no van ad hoc, ¿no? Digo, hemos visto, pudiera yo decirte, de perfiles que nada tienen que ver con la medicina y hay titulares en la medicina. Entonces, sí coincido contigo en esa parte. Volviendo un poquito al tema de lo que decías de YouTube, digo, de entrada, el que invites al análisis de que la gente tiene que salir e investigar, no sé, digo, la gente no está acostumbrada a, ¿no? Yo siempre he puesto de ejemplo el hecho del gimnasio. ¿Por qué vamos al gimnasio y por qué los gimnasios son un éxito? Porque está alguien diciéndote lo que tienes que hacer. Porque tú no puedes, no deberías, pero no es muy complicado el hecho de decir, tengo que hacer ejercicio, tengo que educarme, tengo que aprender. O sea, ahora en YouTube puedes encontrar, digo, no YouTube, justamente, ¿no? Digo, en Internet puedes encontrar absolutamente todo y puedes encontrar contenido de muy alto valor como para estudiar medicina. Digo, obviamente la práctica es otra cosa, ¿no? Pero tienes toda la teoría de todos los campos, pero la gente no sale, la gente no investiga. Digo, obviamente, como dices, no podemos generalizar, pero mucha de la gente no lo hace. O sea, mucha de la gente, y ahorita vamos a entrar en otra como frase muy de moda, pero la gente, ¿a qué atribuyes tú, por ejemplo, que teniendo todas las herramientas que tenemos, como lo es el Internet, que está abierto a la gran mayoría de la población, si tú tienes un dato muy específico de qué personas sí tienen acceso al Internet, ahorita si quieres no lo compartes, pero ¿a qué atribuyes tú que, por ejemplo, la gente, teniendo tanto conocimiento a la mano, ¿por qué no lo toman? O sea, ¿por qué no se especializan en algo? Por un error de distinción acerca de lo que representa el conocimiento. Las personas en ese sentido, en ese campo, digamos, ven el conocimiento como un medio. O sea, yo voy a conocer para obtener algo. Y eso que van a obtener con el conocimiento no lo ven claro. Por lo tanto, pues se desprecia. Pero en realidad el conocimiento no es un medio, es un fin. Okay. O sea, el conocimiento es un fin en sí mismo. Entonces, cuando uno ve el conocimiento como un fin en sí mismo, como es, vas a desarrollarte de manera cualitativamente distinta a los demás y vas a poder tener entonces eso utilitariamente que podría ser un buen ingreso, ¿no?
Okay. O sea, digamos, así funciona, ¿no? Digamos, esa es como esa es como la característica de la naturaleza humana. El hombre conoce por conocer, porque no puede el hombre no conocer, ¿no? O sea, pero nosotros ya no queremos conocer porque el conocer lo vemos como ¿para qué conozco? ¿No? O sea, ¿yo para qué voy a saber de medicina si hay un médico? ¿No? O sea, ¿yo para qué voy a saber de medicina si está el hospital general? Yo voy, ¿no? O el servicio público, yo voy y me tienen que dar, ¿no? Entonces yo desde mi asiento, o sea, no me preocupo, no investigo, no teorizo, no busco, no indago y únicamente señalo, ¿no? Eso está bien, eso está mal. Claro. Pero por ejemplo, claro, después de, pero por ejemplo, ya más entrando en el tema específico del herrero, ¿no? Sí. Un herrero puede encontrar muchísima información de acuerdo a su ramo y pudiera especializarse y al especializarse cobrar mucho más y tener más dinero, pero no lo hace. Ajá. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito del estudio. Okay. O sea, si él tuviera el hábito del estudio, pudiera sofisticar su técnica. Pero se supone, digamos, en una cosmovisión muy, si quieres, idealista, el herrero tiene un taller de herrería, ¿no? Trabaja la herrería, va a tener un hijo. El hijo, digamos, ya actualmente, pues tiene que prepararse, tiene que la prepa, tiene que la licenciatura. Y como que el esquema normal sería que lo que el papá no alcanza a ver en su visión, el hijo desde el estudio tendría que agregarlo, ¿no? O sea, a lo que voy, el herrero tiene esa condición porque, bueno, finalmente es propio de otra generación. El tema es, las generaciones de hoy son las que no se están activando. El herrero, sea como sea, ya tiene la herrería, ¿no? Pero la bronca son los que vienen. Yo sabes que veo mal en este punto y me considero que muchas veces como papá, digo, tomando en el ejemplo que estás diciendo, como papá es muchas veces, yo quiero que mi hijo esté mejor preparado que yo y está padre, ¿no? Pero ¿por qué no? Yo me especializo, me formo más y obviamente también lo encamino y a veces va a ser con el ejemplo, ¿no? Oye, yo estoy viendo que mi papá estudia, ¿no? Yo estoy viendo que mi papá le está echando ganas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no uno primero? ¿Me explico? Hay muchas personas que meten a estudiar a sus hijos inglés y ellos no saben inglés. Sí. Eso, digo, obviamente no está bien, pero tú dices que es porque no está acostumbrado a adquirir el conocimiento. No tiene el hábito. De manera general. De manera general, sí, claro, de manera muy general, pero al final sabe que el conocimiento es bueno, porque al final se lo está inculcando al hijo. Pero ¿por qué no tomarlo para uno mismo? Porque digamos que en ese sentido, en ese caso, su impulso ya no es el mismo, ¿no? Digamos que el impulso del conocimiento ya en algún momento lo experimentó y logró lo que logró. Okay. Entonces es parte del desarrollo humano. O sea, somos como seres humanos, hay cosas que de repente ya no, tus intereses cambian, ¿no? Tus aspiraciones cambian, ¿no? Y eso es muy normal. Digo, la idea es prepararse y eso es... No, y todo el tiempo y constantemente. Pero si, por ejemplo, hacemos un recuento, educar para toda la vida tiene muy poco tiempo. Digamos, desde los estatutos de la ONU, desde el 2002, educar para toda la vida. Antes, vamos a decir, no sé, unas 50, 40 años antes, se pensaba que el niño saliendo de la prepa o de la universidad ya no podía aprender más. Okay. O sea, todas las teorías del desarrollo, si te das cuenta, manejan nada más hasta cierta etapa. Y los posgrados. Exactamente, sí, desde luego. Entonces, pero ahora ya cambió, por eso te digo que la dinámica cambia y justamente, no sería yo como tan insistente, digamos, en señalar a alguien que no tiene el hábito, que en su época hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Para que cambie el paradigma de repente, ¿no? Y se adhiera a lo que novedosamente se está presentando, ¿no? Yo creo que va más como en el tema de las nuevas generaciones. Pero bueno, finalmente sí, o sea, totalmente tienes razón. O sea, también nada te impide no aprender. Sí, no continuar, ¿no? Con un aprendizaje. Y hay gente que lo hace. Sí, por supuesto no podemos generalizar. Sí. El modelo educativo no nos lleva al hecho de salir y buscar el empleo. Digo, ¿te acordarás del asunto de que te decían, ¿no? A lo mejor generaciones pasadas a nosotros que te decían, estudia para que obtengas un buen trabajo, saques tu seguro, tu casa y listo. O sea, era una serie de mecanismos que nos llevaban a un mismo lugar a todos. ¿Esto no es culpa del modelo educativo? Híjole, yo creo que sí es culpa, pero es compartida. O sea, sí es compartida. ¿Pero funciona? O sea, ¿funciona eso? ¿Le funciona a la economía de un país? Funcionarle, a ver, como tanto el mecanismo así específico, no necesariamente, porque es reproducir. O sea, hoy en día el agregado de valor es la innovación. O sea, ¿no? Y
y aunque hay esfuerzos en el modelo para que la persona innove, ¿no? Pues no se ha logrado como concretar, porque la innovación en sí misma, tú lo sabrás bien, es de una naturaleza demasiado volátil, o sea, la innovación no es tan sistemática, ¿no? La innovación es difusa, digamos, en propiciarla, ¿no? Las neurociencias cognitivas, por ejemplo, ya establecen alguna serie de actividades que tienes que hacer previo a innovar. O sea, la innovación no es que me siento en mi sillón y me nace la idea, ¿no? Sí, me voy a sentar 2 horas a ver qué se me ocurre. Claro, es a partir de repetir un montón de análisis, ¿no? De análisis, de razonamientos acerca de algo y de repente en el momento menos pensado te llega la fórmula, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy es que finalmente el sistema actualmente está tratando de desligarse de ese sistema paradigmático en donde se buscaba reproducir más que producir o que innovar, ¿no? Sí, está habiendo un cambio. Sí, okay. Sí, claro, sí. Por ahí en el 2018, en un foro internacional, justamente se explicaba esto con Andrés Oppenheimer. Explicaba de un paper por ahí de Oxford, en donde se estimaba que más del 50% de los empleos se iban a automatizar en 15 años. Sí, claro. Entonces, ya cambiaron las reglas. De ahí viene el tema ¿no? De los dinosaurios. ¿Sí viste toda esa tendencia claro, que se hizo? No, es que es real. Sí, digo, lo tomamos a meme, pero es una realidad. Sí, y es real. Y otra cosa muy interesante, Ricardo, que esto ya ha pasado. O sea, esto ya ha pasado en otras épocas, ¿no? Cuando Henry Ford desarrolla la producción en serie, habían huelgas de los que hacían carretas, ¿no? Por ejemplo, que decían, no, es que se van a acabar los empleos de las carretas, y qué vamos a hacer, y el carro se nos va a comer en la noche, o sea, cuando fue lo de la luz eléctrica, igual, ¿no? Que iban a salir unas arañas de las lámparas, o sea, esta paranoia siempre se ha dado. El problema aquí yo creo es que nosotros, justamente por eso es apostarle a la educación, porque como no tenemos digamos, el modelo ejemplar, o los resultados más bien, los resultados ejemplares, nosotros vamos al destiempo. Entonces el mundo ya está girando a una revolución y nosotros apenas estamos agarrando. Y ahora con la globalización nos enteramos más fácil de cómo gira el mundo y por eso encontramos estas contradicciones, ¿no? Dices, no manches, en la escuela me están enseñando esto y se supone que yo ya tendré que ver esto. O por ejemplo, docentes, ¿no? Que no tenemos, no sé, un dominio estable del Office, ¿no? Y los muchachos lo manejan bien. Entonces ahí sí ya hay una distorsión, pero es propio igual como del retraso que yo se lo atribuyo a una cuestión en conjunto de resultados de educación. Que pienso que ayudó mucho el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia nos adelantó o sí, como dices, nuestro modelo no empata, nos medio empató con la actualidad y el modelo educativo que deberíamos de tener con base a la tecnología, ¿no? Nos llevó a medio empatar la computadora, la cámara, el micrófono. Sí, claro, nos dio un golpe de realidad. Y es que no se puede, pues yo creo que no es bueno cerrarnos, sino creo que es bueno abrirnos en el sentido tecnológico. Claro, por supuesto. Totalmente. Que ojo, yo no estoy invitando a nadie a que deje de estudiar y lo haga de manera empírica. Sí, está muy bien, solo sí, justo coincido completamente contigo, tener un panorama abierto, decir, ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo aprender esto? ¿Cómo puedo mejorar aún más esto, no? Siempre con ese sentido, para no irnos a la contraparte de ahora, ¿no? Que ya viste que ya hay carreras de TikTokers y de influencers y ese tipo de cosas que también no podemos caer en ese tipo de cosas. De micromachismo, ¿no? Masculinidades, algo así. Sí, o sea, realmente estamos cayendo también en el otro lado y en el extremo en el cual tampoco debemos de caer. Yo siempre he pensado que debemos de buscar siempre, o en la medida de lo posible, el justo medio. No siempre, porque hace un rato que pensaba en este tema, me ponía a pensar, por ejemplo, con respecto a las drogas, no puedes buscar un justo medio en algo que sí definitivamente es malo, ¿no? Sí, porque de entrada ya es malo. Sí, entonces ya buscar un justo medio sería un error. No hay virtud en ello. Exacto. No es más virtuoso el que se mete más cocaína. Exacto, sí, ¿no? O el que se mete menos porque al final sí se está metiendo, ¿no? Entonces, no. O sea, sí, pero me la llevo leve, ¿no? En ese lado sí no pudiéramos buscar un justo medio. El tema generacional y toda esta onda de la que hablas, ¿no? La vamos a dejar tantito de lado y, por ejemplo, ¿qué opinas del término echaleganismo, no? O sea, ya es mucho de échale ganas. Ese es un eufemismo, no es una, no sé cómo describirlo, me parece que es infértil, es inútil, es fastidioso. Pero, ¿qué es lo fastidioso o qué es lo que está mal? Porque al final, pues digo, creo que todo el mundo hemos utilizado la frase de pues échale ganas, ¿no? Pero no te lleva a nada. No, desde luego, sí, no. Lo que pasa es que aquí el detalle es que
El uso de la expresión échale ganas es un uso persuasivo, ¿no? Es un uso connotativo, es más intención que descripción, Okay. ¿no? Y si nosotros lo entendemos igual con su aspecto metacognitivo, así como que es echarle ganas, me está describiendo que le eche ganas, igual creo que hay un error. En la comunicación hay mucha terminología que no necesariamente te está expresando lo que significa, ¿no? Sino que es una expresión de intencionalidad, ¿no? Okay. Como un gesto, ¿no? Entonces, por ahí habría que igual definirlo bien, ¿no? Yo, por ejemplo, voy en la calle, alguien me dice, échale ganas, gracias, o sea... Sí, tampoco te regresas sí, y le das la cátedra, ¿no? Sí, no. Que pasa mucho también, y yo tampoco lo hago, ¿no? Pero el hecho de que cuando te dicen, suerte, ¿no? Dices, suerte, claro, ¿qué pasó? claro, sí, pues sí es éxito, ¿no? Exacto, sí, claro. Suerte, pues si no hubiera... Pero, ¿sabes? Aquí el detalle es que, bueno, eso se entiende, y yo creo que en toda la historia ha existido personas que tratan de darte un gesto de ánimo. Sí, ¿no? Que al final no es malintencionado. Es el buen onda. Pero aquí la bronca es cuando ya le ponen, échale ganas, te venden un libro, 10 claves para echarle ganas, sí, o sea, ¿no? Bueno, pero yo sí estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, cuando te dan un método. O sea, cuando te digo, échale ganas, pues te voy a decir cómo echarle ganas, ¿no? Oye, levántate temprano, oye, ponte a estudiar, haz ejercicio, búscate un empleo, bueno, el empleo no, emprende. Esa parte, sí coincido yo digo, supongo que entonces con esto que me acabas de decir, estás en contra de tanto gurú falso que hay ahora. Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que vamos a partir de un principio fundamental. El método se tiene que ajustar al objeto, siempre. Entonces, cuando yo dispongo un método para un objeto que es dinámico, que es móvil, que tiene múltiples variables. En otras palabras, cada persona tiene una historia, ¿no? Okay. Entonces, tratar de sistematizar las historias divergentes, distantes, ¿no? Diferentes, a partir de un método, me parece que es reduccionista y es un poquito hasta como perjudicial, porque pierde de vista en realidad lo que se tiene que ver. La persona en su volición, ¿no? La persona va a confiar en el método y qué tal si no le queda, ¿no? Porque no se viene de una historia de vida distinta, no sé. Entonces, ese es el punto donde yo, digamos, como que le encuentro falta de fundamento. Ya sí hay, obviamente, una clínica y hay una terapia, ¿no? Como muy adecuada, especializada para cada quien. Porque tu método es distinto a mi método, tus intereses son distintos a mis intereses. Entonces, si yo propongo un método, estoy dando por hecho los intereses que tal vez tú no tengas. Y es libre, el interés que cada quien tenga es libre, ¿no? Pero, por ejemplo, pues todos los libros son de manera muy general, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En el mensaje? Ajá, en todo, o sea, al final no está hecho de acuerdo a, sí. O sea, es de manera muy, muy abierta y como dices, con base a lo mejor a la historia del que escribió el libro, ¿no? Sí. Pero a lo mejor no te va a funcionar porque, como dices, a lo mejor no tuvieron nunca las mismas circunstancias. Claro, entonces tendríamos que afirmar que no es un libro de consulta, sino literatura. Como tal. Sí, y es válido leerla. O sea, ese es como el punto, ¿no? Está bien, está padre que escriba. Pero ya cuando alguien lo ve como consulta, y más allá le mete como cierta dosis de fanatismo, ¿sí me explico? Entonces nace el gurú que dices, y entonces ahí sí ya está cañón, porque dices, ¿cómo, no? Te digo, yo no defiendo a los gurús porque al final yo trato de ver, analizar a cada uno de ellos. Y te digo, hay muchos que únicamente aplican el echaleganismo, ¿no? O sea, el sí se puede porque yo pude y porque me fue bien, pero obviamente las circunstancias no fueron las mismas para todas. Pero cuando te dicen, yo te voy a dar mi método, si te sirve, padre. Si no, pues busca tu propio método. Pero seguro te van a servir algunas bases, ¿no? Porque te digo, si yo pudiera definir cuál es la clave para alcanzar un éxito y sobre todo económico, pues es levántate temprano, lee, capacítate, investiga, pregunta, ¿no? Como de manera muy general. Pero habrá personas que digan, oye, ¿cómo voy a preguntar si a lo mejor no puedo hablar, ¿no? O sea, no puedo hablar, ¿no? Pues bueno, pues entonces no tengo que decir investiga o no tengo que decir pregunta, ¿no? Pues tengo que decir nada más investiga. ¿Me explico? Es como sí adaptarlo a... Pero hay muchas cosas que te digo, únicamente aplican y llenan foros. Sí, no, claro, sí, porque a mi forma de verlo es más doctrina. O sea, sí, es otra cosa. Y te sales motivado, pero saliendo únicamente ya se te acabó. Sin embargo, cuando te dan por lo menos el ABC que yo le llamo, o sea, el decir, oye, esto te puede servir, creo que te enriquece un poco, pero entonces tú no lo llamarías consulta, sino literatura, únicamente. Pues sí, o conocimiento en general. O sea, ya no voy a
a arrojarme, digamos. Porque pasa algo, cuando la persona se vuelve crítica, ok, está bien lo que me dices, ¿no? Pero busca una base, busca un fundamento, ¿no? Del por qué, busca qué áreas son las que estoy desarrollando, porque si nada más desarrollamos la emoción, por eso se acaba. O sea, cuando desarrollamos sí, claro, la emoción es muy... Sí, lo que decía, sales de la conferencia de la realidad y se te acabó todo porque no va a estar esta persona. Pero sin embargo, si sí te da un método de decir, ok, ¿qué me dijo? Por ejemplo, hay una frase, ¿no? Que dice que a veces no es estar motivado, sino tener como una guía de, ¿no? O sea, no es, hoy me levanté súper motivado. No, de nada sirve levantarte motivado si no sabes hacia dónde vas, si no tienes un rumbo, si no tienes una guía, una meta. Sí, hay que meterle razón. Sí. Sí, entonces ahí ya digamos que va tornándose de otro modo. Sí. Porque sí, el gurú propiamente es emoción, o sea, sí. Y mucho eufemismo, o sea, mucha palabra como rara, ¿no? Metida de carga. Ya después por ahí le meten New Age y que la energía. Sí, no, le meten hasta religión. Ajá, sí. Y digo, se vale, o sea, porque finalmente estamos en un país libre, ¿no? Claro. Pero ya como tomar eso, o sea, ya quitar la ciencia, por ejemplo, ¿no? Quitar la realidad y poner eso, creo que ya ahí hay un exceso. O sea, si ya se está como tergiversando, ¿no? El ejercicio de la libertad. Pasando del echaleganismo a la meritocracia. La meritocracia, yo creo que la meritocracia tendría que explicarse qué aspecto de la meritocracia se está mencionando. Puede ser que sea la meritocracia en su aspecto normativo, o sea, en el deber ser, y en el aspecto fáctico, o sea, en los hechos. En el deber ser, la meritocracia, creo que todos estamos de acuerdo. Ajá. Que gane el que merece. Claro, ¿no? por supuesto. Pero es el deber ser. Pero en lo fáctico no existen los mecanismos, actualmente no existen de manera general los mecanismos de nuestro país en las organizaciones que en verdad premien al que en realidad no es. Eso es un hecho. Abonando un poco a esto y explicando un poquito más acerca de lo que queremos tratar de dar a entender con el tema de la meritocracia, es justamente lo que está diciendo Toño. En una organización, yo pude haber estudiado lo mismo que otra persona, nos capacitamos exactamente igual, pero tienes el contacto y llegas arriba del otro, cuando a lo mejor el otro se esforzó más, tuvo mejores calificaciones, ¿no? Y el otro era el flojo, o sea, los dos estudiaron la misma carrera, a lo mejor en diferentes universidades, pero uno llega a estar en el puesto del otro porque es el papá, el heredero, el amigo, el primo, el conecte, y tú que realmente eras el de 10 quedas abajo únicamente porque no tienes ese contacto. De eso tratamos de explicar en la parte de la meritocracia, ¿cierto? Exactamente, sí. Entonces yo creo que como normatividad, o sea, el deber ser, creo que sí tendríamos que enfocarnos todos hacia eso. Y reconocer cuando alguien es mejor que tú, ¿no? Decía alguien una autoridad, ¿no? En nuestro país, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás capacitado. Entonces, ese es un principio ético, o sea, esa es la llave, yo creo, de todo, o sea, la ética, porque inclusive la misma productividad, vamos a decir en término económico, es práctica económica, es praxis económica, no es ética, o sea, no tiene en sí misma la condición ética, porque su propósito es distinto. Claro. Lo que debemos de agregarle a esa práctica utilitaria, pues es nuestra ética. La ética sí es personal, se desdobla, ¿no? Hacia los actos y los va regulando. Porque también lucro por lucro, creo que también todos vamos a estar de acuerdo que no es correcto. Sí, no, la economía rapaz, ¿no? Ajá. Pero si le ponemos ética, ¿no? Si incorporamos una dosis de ética, pues esa se va a poder frenar, porque por sí sola no va a terminar en atrocidades. Ok. Y bueno, una frase que también está muy trillada, ¿no? Y que también se ha malversado es, ¿el pobre es pobre porque quiere? No. Sí, o sea, eso ya es hasta como refrán, ¿no? Claro, sí. Pero sí lo puedes adaptar a un sí, digo, obviamente no se puede aplicar para todos porque no todos estamos parados en el mismo suelo. Escuchaba o leía más bien hace poco un análisis que hacían que todos estamos en el mar, ¿no? Unos en un yate, unos en una lancha y otros nadando como podemos, ¿no? Creo que a partir de ahí ese ejemplo sirve bastante bien para decir que el pobre no es pobre porque quiere, porque al final las condiciones no se le permiten. Pero en condiciones, por ejemplo, de clase media, en la cual todos tenemos a lo mejor acceso a internet, ¿no? Un celular, una computadora, un ciber, y a lo mejor estamos repitiendo o regresando un poquito al tema de la educación, pero hay mucha gente que no está utilizando esos medios para salir adelante
Y digo, ya no me quiero clavar en el tema de la política, pero muchos culpan a la política, ¿no? O sea, el hecho de, es que estamos mal porque el gobierno está mal, porque el gobierno nos tiene pobre. Tienes todos los medios y todas las herramientas, hablando específicamente a lo mejor de la clase media. Sí, ahí obviamente es un tema bien complejo, ¿no? Claro que tiene que ver la política, pero yo le agregaría un poquito más al tema anterior. O sea, el pobre que no quiere ser pobre se enfrenta a una situación en donde la meritocracia es una broma, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿no? ¿Cómo es que está dentro de su posibilidad el querer una condición externa de una organización que no reconoce al que en realidad no quiere ser pobre, por ejemplo, ¿no? Okay. En esos términos. En otra situación, yo creo que aquí igual lo que se tendría que repensar es el interés individual. O sea, habrá gente que quiere autos de último modelo, ¿no? No sé, dinero, está bien, pero habrá gente que no es su prioridad. O sea, habrá gente que quiere tranquilidad. Sí, claro, un trabajo estable, una familia tranquila, ¿no? Sí, a lo mejor tendríamos que hablar un poquito de la definición de éxito, ¿no? Claro. Que es completamente efímero lo que es para ti, lo que es para mí. Sí, completamente. Sí, y es válido, o sea, una persona que es feliz, no sé, trabajando en el comercio, ¿no? A lo mejor de empleado, no, o sea, yo no me siento como con la autoridad de decirle, no seas así, o sea, no, ser una buena persona y la sociedad así funciona, ¿no? Van a haber personas que tienen sus intereses y empieza el colectivo a tener un engrane, ¿no? En cuanto a la diversidad de roles. Que justamente le das al punto exacto, y lo platicaba hace poco con una persona, en la cual yo le decía, la preparación, incluso el apoyarte de estos gurús o de todo lo que te venga la literatura y todo lo que te guste, no nos tendría que llevar al éxito, y el éxito lo tendríamos que definir, sino más bien nos tendría que llevar hacia la felicidad, que es lo que dices. Claro. Y es algo más complejo. Sí, que también puede incluir lo material, ¿no? Completamente. Sí, pero ya ahí tendríamos que definir cada quien cuál es tu gusto, ¿no? Cuál es tu gusto de la felicidad, del dinero, ¿no? Como dices, no, hay mucha gente que dice, yo estoy bien con esto, y también, como dices, es respetable, tampoco tenemos la autoridad moral para decirle, no, deberías echarle ganas. Sí. Ahora, en cuanto al mal uso de la tecnología tiene en el fondo igual, sobre todo las accesibles, ¿no? Tienen en el fondo parte de ese propósito, o sea, ser intuitiva, ¿no? No sé, un celular es muy fácil que alguien lo use sin leer el instructivo, ¿no? Claro. Es intuitivo. O sea, no le interesa la tecnología que conozcan la tecnología, sino que le interesa que la usen, ¿no? Sí. Y viene de nuevo el tema de ser crítico. Bueno, pero ¿qué onda, no? ¿Qué hay con el deslizamiento por sobrepresionar, ¿no? Pues hay una sensación distinta, claro. ¿no? Y se vienen un montón de claves que encontramos que son fórmula del éxito de esa tecnología. El punto aquí sería como más bien cuando nosotros vamos a desarrollar una tecnología que no que supere, sino que sea parte de la evolución de esta tecnología. O sea, siempre nos quedamos viendo las revoluciones industriales, ¿no? Vemos a los ingleses, a los alemanes, a los estadounidenses, pero nosotros nunca levantamos la mano, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Yo creo que hay creatividad, pero pues la innovación no es solo la idea, sino que la idea es desarrollarla y es incorporarla al campo productivo. Ahí hay innovación, ¿no? Y eso no cualquiera lo hace. Y al final en la educación sí está habiendo una gran apertura para ese tema, ¿no? Desde luego. Fíjate que es que el detalle es que la educación tiene fundamentos muy profundos y esos son los que nadie quiere ver. Son los que nos dan flojera, son los que no leemos, son los que, a mí dime qué hacer y lo hago y ya. Y si tú estás en un tema de educación y tú quieres hacer algo distinto, déjale así y te van a pagar lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de... Y regresamos al tema de la ética, ¿no? Sí, claro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la educación como una propuesta internacional, contextualizándola dentro de todo este panorama que estamos viviendo, se circunscribe en un marco novedoso, que se denomina sociedades del conocimiento, ¿no? A partir del 2000. Sociedades del conocimiento, entre muchas cosas que plantea desde los organismos internacionales, es dar prioridad ya no al trabajo manual, sino al trabajo mental. Ok, oye, eso está súper interesante. Sí, ¿por qué? Porque por la innovación, justamente por eso. O sea, hoy en día, más que nunca, se busca o se debe buscar en la educación que teoricen, porque la teorización es la que va a desembocar en innovación, no la reproducción. Entonces, si nosotros vemos las ingenierías, no están enfocadas, digamos, como a
a la teorización, sino que están enfocadas en la reproducción, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos, porque ese mismo fundamento, Ricardo, es el que está iluminando nuestros programas educativos, ¿eh? El mismo fundamento, o sea, no estoy cambiándole nada, Okay. pero ese no lo vemos, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, o sea, nos enfocamos más en la metodología, en el método, y perdemos de vista eso que está de fondo, que en realidad sí va a venir a cobrar factura dentro del desarrollo del mismo método. Por eso es que nunca encontramos un resultado, porque no estamos teniendo en cuenta de dónde está partiendo el método. No le encontramos sentido al método. Uh-huh. Y pasan dos cosas. Uno, que no alcanzamos el fin, que finalmente el fin está de fondo, y nos estresamos. Completamente. Porque es muy humano. Que tú hagas algo y no sabes para qué se hace, te va a estresar. Uh-huh. Sí, estamos hablando, a lo mejor de secundaria y de prepa. Totalmente. Y checa las las profesiones más estresantes, la docencia. Justamente por eso. Yo cuando tengo oportunidad de trabajar con profesores en conferencias o eso, es lo que yo trato igual como de comentar, ¿no? O sea, no es todo método, o sea, el método no tiene sentido si no encontramos el fin. Si nosotros nos paramos con un profesor, ¿cuál es el fin de la educación? Te aseguro que lo va a pensar, porque no tiene tan... Sí, no lo tiene a la mano. Entonces te digo, eso es muy interesante, o sea, el trabajo mental está por sobre el manual actualmente, dentro de los estatutos mismos de la educación a nivel internacional. ¿Y para qué? Para justamente tener resultados que estén más adecuados al contexto que estamos viviendo. Pero ahora, de eso a que se lleve en la práctica, pues yo creo que sí habrá que revisar varias cosas, ¿no? Sí, habría que revisarlo porque, por ejemplo, también me lleva a otra frase que dice, ¿no? Si ganara más el que trabaja más, los obreros tendrían que ser millonarios, ¿no? Y otras personas pues deberían ser pobres porque trabajan de manera física mucho menos que lo que trabaja un obrero. Exacto. Hoy en día el hombre trabaja menos que cualquier época de la historia. Y eso gracias al trabajo mental. Ajá, y los que trabajan más de manera física, desafortunadamente, son los que están peor económicamente. Ajá, sí, claro, sí. Entonces, hoy en día es mucho más valorada la innovación o una idea que la simple reproducción, ¿no? O sea, el tema de la manufactura como impulso principal creo que ya no es tan actual. O sea, ya es más la innovación. Tan solo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Google, o sea, no son fábricas, no son... Sí, no hay alguien ahí. ¿no? O sea, ya están en el espectro, ¿no? Digamos. Sí, son algoritmos o algo, sí, o mecanismos de búsqueda. Ya cambió. Sí, ya cambió. Entonces ahí eso tenemos que considerarlo mucho. Ajá. Y en la educación obviamente eso es fundamental. Creo que creo que es sorprendente cuando nosotros tratamos de explorar estas cosas y el mismo alumno le va encontrando sentido. Y es donde entonces sí ya podemos decir que participamos de alguna manera en el desarrollo del alumno. Pero pues si nada más estamos con la reproducción, ¿no? Sí, es como el método anterior de las planas, ¿no? Sí. Que repite esto en planas, no te va a llevar a nada. Sí, y esta idea de que el trabajo manual tendría que ser pagado más que el mental, pues creo que es una idea que carece de realidad, honestamente, porque si yo me pongo a fabricar un vehículo, ¿no? Tardo 5 años, claro. Lo hago con mis manos. Sí. No lo va a elegir mi vecino por sobre el de la agencia. Claro, porque tú lo hiciste. Sí, no, es que yo lo hice, ¿no? Me costó mucho trabajo, ¿no? Pues, hecho a mano. Claro, es como quien dice, cobro por lo que sé, ¿no? Exacto. Sí, y eso es importante en las profesiones, entender eso, ¿no? Y no pensar como que nada más es hacer cosas, ¿no? Físicas. Tú puedes tener una idea o puedes resolver un problema y justificaste tu vida, por ejemplo. Claro. ¿No? Y a lo mejor eso te hizo generar mucho dinero. Mucho más. Y no hubo un esfuerzo físico. Exactamente. Eso es lo que yo creo que le cuesta mucho trabajo a la gente de entender, ¿no? Sí, porque es un paradigma. Y como te digo que vamos un poquito atrasados en el ritmo, todavía eso nos trae más. Y la bronca es que cuando ya llegamos a ese nivel, el mundo ya está girando otro. Sí, ya hay otra revolución. Y nunca lo alcanzamos, ¿no? Y seguimos con los mismos problemas que siempre hemos tenido, ¿no? Seguimos consumiendo lo que nos da la industria, seguimos no criticando ni cuestionando lo que vemos en los medios, seguimos entreteniéndonos con las mismas cosas, o sea, entretener, ¿no? Entretener es un ni avanzas ni retrocedes, es estar como en el limbo, y a nosotros nos encanta estar entretenidos. Sí, completamente. Si algo no es entretenido, no nos gusta. Sí, le das para el otro lado. Sí, de verdad, sí, queremos entretener, entretenido y rápido. Sí. ¿No? O sea, que sea... Yo creo que por eso está funcionando tanto TikTok, ¿no? Sí, justamente, y es chino. Sí. ¿No? Entonces es como muy curioso como Latinoamérica es consumidor así brutal de TikTok. Y de todo, o sea, de todas las redes.
de algo que está haciendo otra persona, que está en otro ritmo, ¿no? De todo. Creo que sería muy ingenuo que no lo pensáramos, como que nos perjudica un poco. Ojo, no estamos en contra de las aplicaciones, desde luego. No, porque también encuentras muy buen contenido, pero desafortunadamente contenido que te deja, que te suma, que te puede ayudar de manera productiva y económica, le damos para arriba y ves el siguiente, quieres ver el meme, quieres ver la persona cayéndose algo. Sí, claro, y se vale, digo. Sí, claro, pero ¿qué tanto de tiempo estás pero ya, invirtiendo en eso? Sí, o sea, igual hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque cuando ves ya tenemos otro vicio. Sí. ¿No? Y no estamos en realidad aportándole nada. Así es, pues mira, a ver, si me das chance vamos a leer algunos comentarios por acá. Gus Molina dice saludos al maestro Antonio, un abrazo. Saludos, Nick, saludos. Paula Mejía, interesante charla, saludos. Saludos. Miriam López, excelente mi hermano. Excelente mi hermano Antonio Tapia. Gracias, hermana. Muy bien. Otro por acá. Tanto el éxito como la felicidad son relativos, depende de cada individuo su significado y valor. ¿Tienes algo que decir ahí? Sí, digo, si quieres. Adelante, sí. El éxito y la felicidad, ¿verdad? Sí, dice, tanto el éxito como la felicidad son relativos, depende de cada individuo su significado y su valor. Bueno, yo en lo personal entiendo la felicidad desde un punto de vista, podríamos definirlo clásico. El punto de vista clásico establece que la felicidad, a grosso modo, para no caer en un desarrollo muy profundo, sí, ¿no? Vamos a pensar que es el grado de aproximación a la naturaleza humana derivado de los actos humanos. Esa es la felicidad. Nuevamente, por favor. O sea, el grado de desarrollo, ¿no? De aproximación, ¿no? A la naturaleza humana por parte de los actos humanos. Es decir, un acto que me aproxima a enriquecer mi naturaleza, eso es felicidad. Por ende, el acto que me aleja de mi naturaleza es infelicidad. Okay. Por ejemplo, ¿no? Vas caminando, no sé, tienes una torta y hay un niño que no ha comido, está tirado, ¿no? Y tú, pues en buena onda, ¿sabes qué? Cómetela. Eso es un acto humano. Te acerca. Afirma tu naturaleza humana. Por lo tanto, la satisfacción que sientes, porque nadie puede decir que no sientes satisfacción. Sí, la ayuda. Esa satisfacción es felicidad, es un grado de felicidad. Excepto los políticos. Bueno, es que ahí ya es vanagloria, totalmente, sí. Porque cuando hago eso, saco una selfie y lo publico, oye, eso ya es hasta perverso, porque estoy utilizando la necesidad del otro para fines particulares. Eso es lo más horrible, ¿eh? Y esa es politiquería barata, corriente, que nos han dado todo el tiempo y que yo no sé cómo no entendemos, que no nos lleva a ningún lado, de verdad, ¿eh? Ni siquiera ellos, ¿eh? Es una falta de respeto a la inteligencia. Sí, claro, pero ya ni siquiera ellos, ¿no? Ese modelo ya ni siquiera a ellos les beneficia. Sí, o sea, ya es un cuento que hemos visto. Sí, ya está caduco, o sea, de verdad, ya no es así. Pero bueno, en ese sentido va la felicidad. Compartir conocimiento con alguien, preguntar, aprender de alguien, eso te da cierta felicidad. Mira, ahora está interesante. Eso es un grado de felicidad, porque afirma tu naturaleza humana, y el ser humano pues tiene una naturaleza, ¿no? que se despliega en operaciones. Eso para mí sería la felicidad. Por lo tanto, la felicidad en una modalidad es objetiva, ¿no? Obviamente sí hay una parte subjetiva porque es una vivencia de eso particular, pero eso que es el criterio, ¿no? Eso está ahí. Y se supone que todas las éticas se desdoblan de ahí, porque la ética emana de la misma naturaleza, no es algo externo. Sí. Y es la fórmula que le permitió a muchas civilizaciones poder tener éxito. O sea, no es algo que estemos inventando, es algo que así funcionó. Sí, que ya fue, que está comprobado. Sí, claro. Las civilizaciones por eso tuvieron éxito, ¿no? Obviamente hay muchas cosas, ¿no?, que se tienen que trabajar. Y bueno, ya la parte del éxito, pues esa sí ya podría ser un poco más relativa porque tiene que ver más con el interés personal, ¿no? Sí, que es para ti el éxito, o lo que te decía, cuál es tu suficiente de éxito, que en el éxito podemos englobar o meter completamente el dinero. Desde luego, hacer una canción que le guste a mi novia, pues éxito, puede ser éxito, ¿no? Hacer una canción que gane miles de pesos, igual es éxito. Pero ya depende de cada quien, pero no todo el éxito es felicidad, obviamente. Ok. Gracias por compartir estos temas. Sí, gracias a los comentarios.
Mari Tapia, gracias por compartir estos temas, saludos y bendiciones. Gracias. Ya nada más, por último, amigos, estamos en la recta final, estamos en los últimos 50, últimos 10 minutos, perdón, ya llevamos 50. Hace poco veía, ¿no?, que tenías por ahí una charla con el tema de lo de la música, el tema de los géneros, ¿no? Que tú decías que, bueno, alguien decía que era un tema generacional, y tú decías que no, o algo así. ¿Cómo era esa? No recuerdo, ¿me recuerdas un poquito más? Fue con Octavio. Con Octavio. Por ahí Octavio ponía algo con respecto de que las nuevas generaciones, su calidad de música era muy mala, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el tema generacional o algo así. Ah, muy bien. Sí, un saludo a Octavio. Espero que nos esté saludando y que se conecte. Que se conecte, a ver si está por ahí. Sí. A ver qué tiene que decir. Sí, le vamos a dar derecho de réplica. Sí, desde luego, bienvenido. Sí, lo que pasa es que ha venido dándose como una tergiversación que para mí es una falacia en cuanto a determinar que el género nuevo, que el mal, vamos a decir, lo de negativo del género nuevo yace en que es nuevo, ¿no? Y no es así. Porque si partimos de esa premisa, en todas las historias sí, claro, siempre ha habido algo nuevo. Lo nuevo está mal, ¿no? Entonces es como una forma de justificar en realidad el género nuevo. Y no, el género nuevo actual, otra vez, ¿no? No hay que generalizar y todo eso, pero vamos a decir, lo popular es malo, o sea, en realidad es malo. Es malo en cuanto a la ejecución, es malo en cuanto a la técnica, es malo en cuanto a la elaboración. Todo lo nuevo en general. Ajá. Por ser nuevo. Sí, ajá, exacto, ¿no? Por no tener un antecedente. Pero, por ejemplo, vemos, no sé, una generación antes, que era lo nuevo, ¿no? Vamos a decir los Beatles, ¿no? Uh-huh. Para los de ese tiempo era malo por ser nuevo, pero en realidad no era malo, porque nosotros sabemos que las estructuras que generaban los Beatles musicalmente pues son estructuras muy reconocidas actualmente, ¿no? O sea, sí me explico, como uh-huh. que perdemos de vista, en el tema generacional, perdemos de vista la calidad y la ejecución técnica de lo que se nos está presentando. Ese es como el punto. Y hay algo muy interesante, que lo que popularmente se consume expresa y refleja de alguna manera qué tipo de sociedad somos, ¿eh? O sea, hay una relación muy estrecha entre lo que está de moda y lo que la sociedad es. Entonces ahí creo que sí tendremos que replantear sobre todo, no darlo por hecho que por ser nuevo lo vamos a elegir y que por ser nuevo nos van a decir que está mal, no. O sea, por ser nuevo tienes que cuestionarlo y no por eso va a estar mal, tienes que ver cómo está, ¿no? Si está bueno o no está bueno, ya. Ahora, en temas de gusto, pues el gusto es subjetivo, totalmente. Estamos hablando de cuestiones objetivas, ¿no? Ejecución técnica, elaboración, no sé, un género. Ya el gusto, pues ya es, ahí sí ya definitivamente ya es algo totalmente subjetivo, ¿no? Ajá, en el tema de lo nuevo, con lo que nos comentas, el punto, a lo mejor a lo que mucha gente se refiere, y no tanto generacional, sino yo sí lo veo que muchos de los nuevos géneros ya son hechos en consola, ya son hechos en computadora, ¿no? O sea, ya no hay una partitura, ya no hay a lo mejor, o sea, es con que rime y medio rime, y si trae toques vulgares, mucho mejor porque más se vende, ¿no? Sí, eso sí, claro, o sea, es que se está, pues se ha degradado mucho, ¿no? Lo que sería la expresión, concretamente la música, ¿no? La música es y ha sido siempre una expresión de la más accesible, ¿no? Que da tiene a la gente, cualquier persona puede hacer música, puede escuchar música, ¿no? En cualquier momento, en cualquier lugar. Y pues ya como que utilizar, digamos, un medio, no sé, un ritmo, una caja de ritmos para hacer la música nada más, creo que sí dista un poco, pero también hay creatividad en eso. El problema es cuando esta artificialidad se convierte en un patrón y te ponen la misma artificialidad todos los tiempos. Eso sí, ya está, ¿no? Porque en algún momento en los 80 se empieza a incorporar el sintetizador y también pegaban en el cielo, ¿eh? Que ahí fue lo malo de lo nuevo en ese... exacto, pero bueno, había ejecución, había una elaboración. Hoy en día también hay gente que utiliza el electrónico y está interesante, ¿no? Se hace expresiones interesantes. O sea, el problema es cuando se utiliza esto para sistematizar, digamos, y repetir, ¿no? Y como ya no darle profundidad a lo que se está presentando, ¿no? Aparte, igual cada vez es más corta la música, ¿no? Las canciones son más cortitas, como una dosis, ¿no? Uh-huh. Son más cortitas, ya no nos gustan las canciones, recordado Pink Floyd, ¿no? Sí, no, canciones. Era toda una experiencia, ¿no? Una canción es una experiencia, hoy ya no, hoy es nada más una vivencia, ¿no? Una emoción, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, pues sí, está dejando mucho que desear la música actual, ¿no? En ese sentido.
En ese sentido sí, pero tú dices que no es un tema generacional. No, en ese sentido no sería generacional, en ese sentido. Sí, en el sentido de todo lo que conlleva o lo que está detrás de la música. Sí, porque de alguna manera la música tiene ese impulso de experimentar, o sea, de buscar, ¿no? Nuevos sonidos, nuevas formas de hacer sonidos, y eso está súper padre, por eso nacieron los grandes géneros, por experimentar la forma distinta de tocar la guitarra, pues, ¿no? Ahí surgen diferentes géneros, pero ya cuando el instrumento en sí se ve como un fin, no como un medio, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí ya está, creo que, degradado, porque ya es lo mismo. Completamente de acuerdo, amigo. ¿Algo más si quieras abonar? ¿Algún tema que traigas? ¿Algo que te venga a la mente? Pues bueno, antes que todo agradecerte, Ricardo, fue muy grato, pasó muy rapidísimo. Sí, de volada. Sí, pues yo creo que yo les diría a quienes nos escuchan que hagamos un esfuerzo por incorporarnos a este tipo de charlas. Hay que discutir, hay que comentar, hay que compartir. Lo bueno de la tecnología es justamente eso, ¿no? Que este es el pulso de la realidad, es el pulso de la gente, pues, ¿no? Qué aspiraciones tenemos, qué intereses, contrastar intereses, ¿no? Abrirnos al diálogo, ¿no? Serio, ¿no? Responsable, claro, sí, acerca de temas que a todos nos atañen, ¿no? Nosotros desde el área de educación, bueno, en mi caso, ¿no? Yo soy docente, pues tratamos, ¿no? De compartir siempre una enseñanza que permita que el otro se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Y una vez dándose cuenta, si lo elige o no lo elige, ya es su responsabilidad. Sí, pero invitarlos a este análisis. Claro, sí. Y que cada vez seamos más, digo, en tu espacio, que escuchemos pláticas, que veamos cómo desarrollan temas algunos, que comentemos, ¿no? A mí me encanta, ya te cuentan, ¿no? En el Face a veces tenemos ahí unas discusiones largas, ¿no? Sí, y acaloradas. Sí. Pero eso a mí me sirve muchísimo, ¿no? Porque claro, mis alumnos lo ven, ¿no? Claro. La gente lo ve, oye, ¿cómo ves esto? ¿Y por qué dijiste esto? Ah, mira, por esto. A ver, préstame un libro de esto. Pues ahí está. Y de esa manera es como podemos nosotros generar cierta resistencia a lo que nos impone la industria. Sí, también. Sí, porque de verdad que es abrumador lo que la industria está imponiendo. O sea, tú estás viendo un video de YouTube y te sale un comercial de cierto tipo que tienes que escucharlo a fuerza, ¿no? Uh-huh. Es comercial, ¿no? Sí. Y eso es parte del éxito de ellos. O sea, yo siento que el éxito de ellos no es tanto por lo que son, sino por lo que se los han metido, ¿no? O sea, tienen las condiciones necesarias para que una chica lo baile y lo cante sin saber que está cantando, por ejemplo. Cuando se detiene a ver, caray, no sé qué onda, ¿no? Sí, les está tarareando. Claro, entonces sí, creo que sí hay que hacer todo lo posible porque exista una resistencia y te agradezco de verdad y te reconozco, Ricardo, de verdad. Gracias, amigo. Este tipo de espacios, créeme, yo estoy en toda disposición cuando gustes. Si alguien a lo mejor piensa distinto, igual, sin problema, lo platicamos. Hay que pelearnos con las ideas. Sí, no. ¿Qué crees? Que al final sí tenía yo la idea de invitar, por ejemplo, a Octavio, que también tengo, él ya vino, y hacer ahí un segundo. Pero dije, primero quiero hacer como su espacio cada quien, así que tu espacio ahorita, una hora en la que platiquemos, y a lo mejor en otra ocasión invitamos a lo mejor a Octavio o a alguien más. Sí, porque entre más seamos, obviamente esto es más enriquecedor. Sin problema, con todo gusto. Pues te agradezco, amigo, el que hayas venido, el que te hayas dado este espacio y el que podamos charlar y que nos puedas, aparte, pues, ampliar el panorama con todo lo que conoces con respecto al mundo en general, ¿no? Porque, pues, al final no vienes a darnos una clase específica de un tema, claro, pero sí es un panorama muy, muy, muy padre en el que podemos tener el punto de vista de alguien con una experiencia como la que tú tienes. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Pues amigo, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. No olviden seguirnos, no olviden compartir esta transmisión, esta charla que tuvimos el día de hoy, para que podamos llegar a más y pues, tengamos más conocimiento y podamos seguir realizando este tipo de ejercicios, ¿no? Excelente. Muchas gracias, amigo. Sí, muchas gracias. Vamos a El podcast con Ricardo Pastrana, a través de asesores y consultores RP. Emprendimiento, negocios, inversiones, cultura general, trending topics y mucho más. Un episodio nuevo cada semana con distintos invitados. Asesores y consultores RP. El podcast con Ricardo Pastrana. Comienza ahora.